Bien, estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas del periódico El Universal, aquí en la Ciudad de México, en esta ocasión para hablar sobre la lepra o enfermedad de Hansen, una enfermedad que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en un comunicado que emitió apenas, se registraron 388 casos de esta enfermedad durante 2018 aquí en México. Para hablar de este tema nos acompaña la especialista en dermatología y leprología, la doctora Hatsiri Chávez. Doctora, hola, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, la enfermedad de Hansen, que es como se le conoce, pues es milenaria. Desde toda la historia de la humanidad hemos como conocido historias como terroríficas acerca de la enfermedad, de qué pasa, si te tienen que encerrar, que no hay cura, si todavía existe o no. La gente muchas veces sabe que ni siquiera cree que está erradicada y que en México no tenemos lepra y es todo lo contrario, sí, ¿no? Claro. Pues, doctora, para comenzar con la entrevista me gustaría que nos comentara qué es la lepra y qué es lo que lo causa. Bueno, la lepra es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, es una enfermedad que es causada por una micobacteria, que es como una especie entre bacteria y hongo, que podemos adquirir solamente los humanos y que se adquiere de persona a persona. Esto no hay como que hay animales que la tengan o como, no, solamente de persona, pero es la enfermedad contagiosa, menos contagiosa de todas las enfermedades que tenemos. Entonces, para que veas que es muy difícil contagiarte, de 100 personas que estuviéramos, digamos, en este salón, solamente 5 se podrían contagiar si estamos en contacto sumamente estrecho y durante años. Es muy difícil que, digamos, si yo tuviera lepra y tú me saludas, en ese instante nos contagiemos, súper difícil. Es una enfermedad que es difícil a veces de diagnosticar porque tiene muchos síntomas y esto de repente hace que los pacientes no lleguen directamente a veces con el dermatólogo. Primero, doctora, me gustaría que nos comentara ¿qué depende o qué factores intervienen para que una persona se pueda contagiar? El más importante es tu sistema inmunológico, porque el 95% de todos los humanos tenemos un factor protector, un factor inmunológico, es decir, de nuestras defensas que nos protege para que no la tengamos, y solo el 5% de la población no lo tiene. Si tienes además o no tienes ese factor, pues es algo. Número 2, tu estado de salud, tu estado nutricional sobre todo. En pacientes que obviamente están desnutridos es mucho más fácil que se infecten. Pacientes que viven obviamente en estados de pobreza y hacinamiento. Hacinamiento quiere decir que son muchas personas viviendo en la misma casa, en el mismo cuarto incluso. Ese es un factor de riesgo también para adquirirla. Ahora ya llegando a las manifestaciones, ¿cómo podemos saber que tenemos lepra? Bueno, le vamos a llamar enfermedad de Hansen también, ¿no? El doctor Hansen fue el que la descubrió más o menos en 1870 y le vamos a llamar Hansen porque es mucho más sencillo comunicarnos con los pacientes porque al decir lepra todo el mundo se ataca, ¿no? Es menos estigmatizadora. Es muy estigmatizadora, es una enfermedad muy difícil más socialmente que incluso lo que te causa la propia enfermedad. Entonces, básicamente tenemos que conocer que hay 2 tipos de lepra o 2 grupos importantes de lepra. La más importante se llama lepra lepromatosa y de esa lepromatosa tenemos un subtipo también que se llama lepra difusa. Esa lepra lepromatosa es una enfermedad que te puede afectar principalmente piel y por eso es que los dermatólogos somos los primeros en el contacto. Te puede afectar las mucosas, que quiere decir la nariz, la garganta, cuerdas vocales y los otorrinos también pueden estar involucrados por ahí y también puede alterar la sensibilidad de nuestros nervios digamos, periféricos. Entonces, en la piel, ¿qué podemos ver en estos casos? Primero, que puede haber bolitas, que son bolitas del color de la piel, desde tan pequeñitas como un alfiler hasta tan grandes que de repente se pueden ulcerar. Entonces, cuando de repente salen, habitualmente nos aparecen sobre todo en la cara, en las cejas, incluso estos nódulos o estas bolitas que aparecen tiran el pelo de las cejas y hasta pueden tirar las pestañas, ¿no? Brazos, piernas y glúteos. Las zonas frías, que así les llamamos, que son las extremidades y sobre todo glúteos, es donde más ataca la lepra. Entonces, cuando los pacientes llegan, pues les vemos zonas o placas muy grandes de estos nódulos que tienen poca sensibilidad. Si yo agarrara un alfiler y les pinchara, no sienten nada. ¿Son como ampollas? No, fíjate que no son ampollas, son nada más como si te saliera una roncha de alergia, pero que nunca se quita, que es una placa roja que está ahí todo el tiempo. Les llamamos nódulos infiltrados. Y además, te digo, si tú les picas, la sensibilidad está muerta. Y otra de las cosas importantes es como que no sudan,
Si tú los vieras desnudos y los haces como caminar o correr un poquito, se ven las placas que no sudan absolutamente nada, entonces se ven grisáceas y sobre todo también es un dato la pérdida de pelo. Entonces pueden perder pelo no solo en las cejas, sino pelo púbico, pelo en las axilas, etcétera, ¿no? Entonces es la forma más fácil que tenemos de diagnosticarlo. Y el otro, digamos, polo de la lepra le vamos a llamar lepra tuberculoide, que es la más benigna, ¿no? O la menos agresiva, porque la anterior sí puede afectar tus riñones, tu sistema digestivo, tu sistema urinario, sobre todo el sistema urinario, que es el que tenemos que vigilar mucho más de forma sistémica. En cambio, la tuberculoide básicamente afecta a dos cosas, piel y otra vez nervios periféricos. Este tipo de lepra se ve muy diferente, ahí sí se ven placas muy rojas, pero con escama. Y entonces eso de repente nos confunde porque mucha gente cree que son hongos. Entonces los hongos a veces se ven rojitos y tienen unas escamas alrededor. Estas placas también se pueden ver así, pero igual tienen alteraciones en la sensibilidad. Y aquí muchos de los pacientes, al tener alteraciones nerviosas, tienen deformidad tanto en sus manos, empiezan a hacer, digamos, retracción de sus nervios de las manos, y eso le llamamos manos en garra, que es como una mano así, ¿no? Como toda doblada. Y también pueden hacer un pie que se llama pie equino, que sucede que dañan un nervio que pasa por la pierna y los pacientes empiezan a caminar muy chueco y les salen ulceritas en los pies. Por eso es que si nosotros vemos alguna película de alguien que haya tenido lepra, pues los ves cubiertos y además como que siempre arrastraban como el pie, y es justamente por esta marcha, digamos, claudicante o marcha equina que se llama, que empiezan a tener los pacientes. Entonces es una enfermedad que tiene muchos síntomas, pero que básicamente te tienes que concentrar en placas rojas que aparecen y que donde yo me toco y la verdad es que no siento ni comezón ni sudo, y sobre todo la sensibilidad está disminuida. La mano que decía como de garra, ¿sería como una complicación si no se atiende a tiempo? Por supuesto. Por supuesto, es una complicación ya a largo plazo porque esto no sucede rápido. Fíjate que para poder infectarte puedes tardarte entre 5 y 20 años. Entonces es larguísimo y habitualmente se ve en dos extremos de la vida. Lo puedes ver en personas mayores de 40 o 50 años o a veces en niños que se contagian porque viven con los abuelos, que a lo mejor son los que tienen la lepra, viven en la misma casa y conviven, y ahí es donde se pueden contagiar. Básicamente la micobacteria vive en la saliva. Entonces, cuando nosotros hablamos, pues soltamos pequeñas gotitas de saliva que son microscópicas y que ahí va volando la micobacteria y uno lo inhala y pues ahí lo puedes ir adquiriendo. O sea, que sería como la forma de contagio y no tanto el contacto con la... También si los tocas puede ser, pero es bajísimo cuando los tocas. Entonces, básicamente puedo abrazar y tengo una posibilidad en 10,000 de que me infecte. Entonces, básicamente es casi imposible. Y fíjate que en México, como platicábamos, sigue siendo común, o sea, la gente no está radicada en México, hay un tratamiento ya bastante bien establecido. O sea que sí se cura. Es totalmente curable. Lo importante es no tener pena y no tener miedo de acudir al especialista, a los dermatólogos, y si no tenemos dermatólogos en la comunidad donde estamos, básicamente acudir con tu médico de contacto primario, y él tiene la capacidad de hacerte el diagnóstico. Por ejemplo, en la Ciudad de México sí tenemos algunos casos y tenemos algunos centros que se dedican específicamente a tratarla, y fuera de la Ciudad de México, estados como, por ejemplo, Nuevo León tiene bastantes casos, ¿no? En Sinaloa tienen varios casos, toda la parte del Bajío, Michoacán, por ejemplo, el Estado de México también tiene, que está muy en cercanía con nosotros. Ahora, actualmente, una vez que hacemos el diagnóstico, y que te voy a decir, el diagnóstico es muy fácil, si hacemos una biometría hemática, podemos ver ahí algunas anemias, muchos de los pacientes tienen anemias, tienen algunos marcadores de inflamación importantes, pero el más importante de los estudios es tomar una muestrita de la nariz, digamos como que del moquito de la nariz, y ahí lo tenemos. Y también podemos tomar una muestra de la piel, donde vemos una de estas bolitas que te dije que se llaman nódulos, agarramos un nódulo, lo pellizcamos con unas pincitas y el agüita que sale, ese lo vemos al microscopio y muchas veces ahí vienen los bacilos. De hecho, puede haber millones de bacilos en una sola de las muestras. ¿Y en cuanto al tratamiento, en qué consiste? El tratamiento, pues dependiendo del nivel, digamos, de daño o qué tan avanzada esté, vamos a involucrar a varios especialistas. Por ejemplo, si hay alteración en los ojos, llamaremos al oftalmólogo porque hay nódulos que pueden aparecer en los ojitos. Si hay, por ejemplo, incluso en las cuerdas vocales, tendremos que llamar al otorrino porque a veces les cambia el tono de la voz por estas bolitas que aparecen dentro de las cuerdas vocales.
pero básicamente el paciente, dependiendo del tipo de lepra, que eso nos lo va a decir el examen que hagamos de la piel y además el que te digo de la linfa y demás, nos dirá el tipo y de ahí lo vamos a dividir. Las lepras lepromatosas mínimo tienen que estar 2 años con tratamiento antibiótico. Entonces es una combinación muy especial que, por cierto, digamos que la instalaron aquí en México fue un mexicano, ¿no? El que decidió que las sulfas, por ejemplo, eran uno de los medicamentos más importantes para tratarlos, y de estas les llamamos sulfonas. Y de estas combinamos sulfona con rifampicina y otra más que se llama clofazamina. Las 3 son la combinación de oro para tratar la lepra. Entonces tú te tomas tu pastilla, que por cierto es gratis en los centros de salud, le tienes que inscribir como un sistema de paciente con enfermedad de Hansen, y todos los meses te entregan tu paquetito, te van siguiendo y lo tienes que tomar mínimo 2 años. Cada 6 meses o cada cierto tiempo les hacemos estudios para ver cómo va su nivel o conteo de bacilos y vamos viendo si nos vamos a 2 años o nos vamos a 3 años o el tiempo que sea necesario. Y también los cuidamos mucho con rehabilitación, porque acuérdate que si tenemos ya daño de los nervios, pues tenemos que tomar sus terapias a lo mejor en rehabilitación para que la marcha sea mucho mejor, que cierren las úlceras que pudieron haber habido, ¿no? ¿En qué personas o en qué edad, en qué rango de edad es más común que se presente? Fíjate que es muy común en personas mayores. El 60% primero de las lepras pertenecen a la lepra lepromatosa, que es la de las bolitas. Y esa básicamente ataca a adultos. Y la que llamamos lepra lepromatosa pero difusa, que es cuando no sudan y cuando la piel se ve como mucho más brillosita y turgente, ahí sí puede afectar incluso a niños. El tipo de lepra, por ejemplo, también tuberculoide, puede afectar a algunos niños y sobre todo también a los ancianos, que son los extremos de la vida. Tienes que tener mínimo unos 5 o 8 años para poder infectarte, porque acuérdate que dura muchísimo tiempo para que te puedas infectar, ¿no? ¿Y en los niños tiene el mismo impacto o es más agresivo en ellos? Es el mismo impacto porque habitualmente no se diagnosticaba o no se diagnostica tan rápido, entonces les puede aparecer aquí nada más una plaquita roja y entonces nadie le hace caso hasta que ya empiezan a aparecer algunos síntomas diferentes, es cuando ya nos damos cuenta habitualmente de la enfermedad. Entonces es muy importante que si yo sé que tengo la enfermedad de Hansen, lo comunique a la gente más cercana en casa, pues sin que sea como algo para alarmarnos, más bien es algo que tenemos que hacer de tratarla, ¿no? Para que a todos los miembros de la familia se les haga también un tratamiento diagnóstico para ver quién es o quién también puede estar infectado o quién tiene más riesgo, cómo está su sistema inmunológico, para ver si es necesario iniciarle también el tratamiento. Al respecto, doctora, pregunta Emiliano Guzmán, ¿qué cuidados debe tener una persona si vive con alguien que tiene lepra? Tu vida absolutamente normal. Absolutamente normal. Lo que tienes que evitar únicamente es a lo mejor si estás estornudando y demás, pues que se coloque el enfermito su cubrebocas. O número 2, no estarse prestando las cucharas para comer del mismo plato y todo lo demás. Pero pueden dormir en la misma cama, sí, lo puedo abrazar, sí, puedo brindar con él, sí, y no pasa absolutamente nada. Hay que tenerle más bien 0 miedo a la lepra y más bien vamos a tratarla. Y no, porque hay muchos mitos como en torno a esta enfermedad, y uno de ellos pues, sí es hereditaria, o sea, sí puede, bueno, ya dijo que el contacto solamente es como por... Definitivamente no se hereda, lo que sí puedes heredar es el factor de protección contra la lepra o no. Digamos que la fuerza de tu sistema inmunológico para estar mucho más saludable o no, ese sí se hereda. Y pues algunos lo tienen más débil y otros lo tienen perfecto. Entonces puede ser que vivas toda la vida con tu familiar que está infectado y nunca te pase nada, porque tienes ese factor. Y además estás bien nutrido y además como que no tienes a lo mejor tanto hacinamiento, entonces no tienes un contacto tan íntimo, ¿no? Ok, doctora, pues ya estamos por terminar, entonces no sé si quisiera agregar algo más. Pues sí, me encantaría decirles que todos aquellos que tengan algún familiar o que sepan que alguien en la comunidad tiene lepra, no se angustien, es una enfermedad, como les digo, muy tratable y que sobre todo su médico pasante o el médico que esté encargado en la comunidad es capaz de diagnosticarlo y que tiene cura y que en 1 o 2 años, no importa cuánto te lleve, puedes estar perfecto y aún con secuelas podemos tratarla hoy en día. Entonces no hay que tenerle miedo, hay que tratarla. Ok, doctora, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y pues los esperamos la siguiente semana en una transmisión más aquí por las redes del Botiquín. Muchas gracias.